hay que hacer que las cosas sucedan. Efectivamente, nadie te las va a arreglar si no eres tú. El no ya lo tienes. ¿Cómo le haces para sacar el sí? Mi padre me decía, fíjate, si vas a ser bolero, vas a ser el mejor bolero de la ciudad. Te tiene que gustar lo que haces. Yo digo que hay que ser audaz, mide tus riesgos y aviéntate hasta donde puedas y con la más información posible. Entre más información tengas, menos posibilidad de error vas a tener. Aprende de los errores y haz lo necesario para que no los vuelvas a cometer. Haz las cosas con fe para beneficio de los demás, para gloria del Señor y se te va a regresar y la posibilidad de éxito es mucho mayor. Tener éxito no es ver a cuántos superas. Tener éxito es a cuántos inspiras. Yo quisiera inspirar más a la gente, a formar líderes. Deshazte tu ego y las cosas van a ser totalmente distintas. Si hoy es el último día de tu vida, ¿qué harías diferente? Luis, bienvenido a Mentores Podcast. Muchas gracias, Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este espacio que me dan. Muchas gracias a ti por aceptar dar un pedazo de tu tiempo a nosotros. Te agradezco mucho, la verdad. Siempre será un gusto. Gracias. Vamos iniciando, Luis. ¿Cómo eras tú de chavo? ¿Eras relajento, vago, aplicado, deportista? ¿Cómo eras? Yo fui un chavo muy relajiento, de los vagos. Vago sano. No te voy a decir que no es nada tema de ni nada de eso. Pero sí de los vagos, de los que inquietos, por así decirlo, extrovertido. Prácticamente esa era mi historia, ¿no? Tengo muchas historias muy padres y casi todas se pueden contar. Más bien... Cuéntanos una cuando era chavo. No. Que le haya quedado marcado. No, pues hicimos muchas cosas. O sea, recordando que en aquel entonces el más vago era el más borracho, ¿verdad? Entonces, pues tuve amigos que eran muchos muy de fiesta y pues te haces tú también de fiesta, ¿no? Pero fiesta sana. A gusto. ¿Dónde estudió? ¿Cómo fue su preparación? Mira, yo tuve una preparación muy especial porque a mí me sacan a la mitad de la preparatoria. Estaba estudiando de primaria a secundaria, estuve aquí en Cuauhtémoc. Luego fui a hacer un año de intercambio a Estados Unidos y posteriormente entro a la prepa del TEC de Monterrey, que podría decir que ahí empieza mi carrera de bandido. Ahí empezó. Ahí empezó mi carrera de bandido en estos términos, ¿no? Okay. Y la verdad es que mi padre me saca de la mitad de la preparatoria porque necesitaba que me viniera a trabajar. Mi padre no había estudiado más que hasta quinto de primaria y él, pues en su creencia, suponía que era lo mejor. Entonces yo le decía que quería estudiar y me decía, ¿para qué quieres estudiar? Si quieres saber de contabilidad, pues contrata un contador. O si necesitas un ingeniero, pues lo contratas, ¿verdad? No necesitas ser tú el ingeniero. Y la verdad es que pues no era la mejor manera de hacerlo, ¿no? La visión se te queda muy corta. Entonces me saca a la mitad de la prepa, no por malas calificaciones, sí era vago, no te voy a decir que no, pero eso me sirvió mucho porque pues no fui ni a darme de baja, ni siquiera me vine a trabajar y estuve 2 años y medio trabajando. Eso me sirvió muchísimo en mi formación, porque después le pido que me deje volver a la escuela y voy, pues ya no porque no tenía otra cosa que hacer o porque me mandaban sino porque ya iba yo con hambre. Entonces me sirvió mucho para madurar, iba con hambre de aprender, con esa necesidad de que sabía que eran temas que me iban a hacer falta. Y bueno, me cambió la perspectiva, fue muy formativo de esa parte. Regresar después a terminar la preparatoria, cuando ya habían cambiado inclusive el plan de estudios y luego hacer la carrera de finanzas. En el TEC de Monterrey también. Entonces era vago, pero bien portado. ¿Y el estudiándole también? Era vago, bien portado, no tan bien portado, o sea, depende cómo le quieras poner. Sucede que cuando estoy en la mitad de la carrera, al principio de la carrera, me enfermo y en ese momento pues ya después tengo que dejar de tomar. O sea, ya tú sabes, aquel entonces, insisto, el más borracho era el más vago. Y no que yo fuera el más borracho, pero me enfermo y ya no podía tomar nada. Entonces, pues ya tuve que que cambiar también mi comportamiento en ese entonces, ¿no? Ok.
¿A qué edad empezó a chambear aquí en la empresa? Pues mira, yo empecé de muy chico. Aquí a nosotros nos traía mi papá de los 7 años, yo ya era mensajero. Ese fue mi primer trabajo, ¿no? Okay. Entonces, ir al banco, hacer depósitos, apenas sabía leer, ¿no? Vas a ir donde dice cartera y llevas este depósito, este sobre, vas a cobrar una renta, vas al correo y cosas así, ¿no? Entonces, y mis hermanos y un servidor anduvimos aquí, pues desde recogiendo manzana en la huerta, desde piscando, atendí la bodega. Yo he sido almacenista, he sido jefe de grupo en las huertas, he sido jefe de taller, he estado de gerente de tráfico o de un negocio que tenía mi padre de semillas. Entonces me ha tocado estar en muchos lados, desde mero abajo. Y eso ha sido, insisto, pues muy formativo porque conoces la empresa desde un almacén a andar cargando las cajas hasta la estrategia para un control adecuado de inventarios de almacén. Y eso le ha ayudado, ¿no? De que como estuvo desde abajo hasta ahorita que está en la dirección general, pues saber cuál es el trabajo de cada uno de las áreas. Sí, por supuesto. Mira, yo entré aquí siendo el más joven, obviamente, y ahorita soy el más viejo y en aquel entonces nadie me pelaba, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy padre. Ha sido muy formativo y he ido creciendo. Tuve unos tíos que trabajaban con mi papá que fueron mis mentores, que fueron mentores míos y de mi hermano, porque pues mi padre estaba en la oficina, él me enseñó la estrategia, pero ellos nos traían chicoteados en el trabajo, ¿no? Entonces, con ellos fue los que realmente aprendimos a trabajar. Entonces, eso ha sido, yo estoy muy agradecido de haberme dado esa oportunidad. ¿Una anécdota que cuando trabajaba aquí de chavo que se recuerde mucho? No, pues por ejemplo, mi tío Oscar, cuando yo estaba a cargo de la bodega y de la báscula, pues pesaba los camiones con semilla, porque tenemos un negocio de semillas que fue el que dio para poner los primeros árboles de manzana, y ahora que es nuestra principal actividad. Me decía, a ver, chécate bien los números que vas a hacer. A ver, 4 lo quiero bien abierto, que no lo vayas a confundir con un 7 o con un 1. Entonces, pues tenías que hacer las cosas muy a detalle, ¿no? Era muy formativo, o sea, desde los detalles pequeños que tenías que aprender. Y eso, realmente yo estoy muy agradecido. Oye, ¿y un consejo o anécdota que su papá le haya dado en cuestión de emprendimiento cuando estaba en esas épocas de chavo? Pues hay muchos consejos y muchas anécdotas. Yo creo que el ser responsable, de estar temprano trabajando. Me decía, ahí te quiero a las 7 de la mañana, no vas a llegar a las 7:05, a las 7 tienes que estar ahí. Era exigente. Muy exigente, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Muy duro, pues a la vieja escuela, ¿no? Ok, ¿y usted le copió eso? ¿También es exigente o es más relajado? No, bueno, mi padre, esto es muy importante que lo diga. Mi padre sentía que nadie quería la empresa como él, pues era su niño chiquito, ¿ves? Y él la hizo de nada. Y efectivamente, pues es muy difícil. Él muere aquí en la empresa. Él sabía que le dio 3 meses de vida y se vino a vivir aquí a la oficina. Entonces, imagínate lo que la quería. Y se quejaba de que nosotros, sus hijos, pues no la queríamos igual. Imposible, ¿verdad? Pues nosotros, pues claro que estamos dedicados a ella, pero pues no es igual. Claro. Oye, y usted que vio a su papá crear la empresa, ¿qué fue esas cosas que usted vio que eran necesarias para que su papá tuviera para crear la empresa de lo que es ahorita La Norteñita? Pues mucha tenacidad, mucha fe en que las cosas las vas a sacar. Es no dejarte rendir, es ir a sacar las cosas como en lugar. Nunca tomar un no como respuesta. Es cómo buscar el sí, ¿no? Cómo ser parte de una solución. Y aquí en esto me viene la pregunta. Hay una frase que se ha escuchado mucho, yo creo que la he escuchado: hagamos que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas sucedan, efectivamente. Nadie te las va a arreglar si no eres tú. Y siempre el no ya lo tienes. ¿Cómo le haces para sacar el sí? Para los chavos que nos escuchan, para usted, ¿cuál fue ese momento donde entró a la empresa ya de lleno y dijo, acá, hijos, ya pues se sentó en la silla y ¿qué hago? ¿Cómo le hago?
Mira, cuando yo estaba en la preparatoria, por ejemplo, siempre salía de la empresa en vacaciones. O sea, salía a la mitad de la... si estábamos en el verano, en curso normal, los viernes en la tarde me venía a trabajar. Y trabajabas viernes en la tarde, sábado, si había que trabajar el domingo mediodía, me iba a la escuela a Chihuahua el mismo domingo en la tarde. Entonces, el tema, y siempre venía yo a darle vacaciones a las otras personas de la empresa. Entonces, salía el verano y si tenía 2 meses típico pues venía a darle vacaciones a un espacio, a algún gerente, en alguno de los puestos, ¿no? Entonces fue como fui aprendiendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces me rotaba en diferentes lados, como lo hacíamos con mis hermanos y un servidor. Pero cuando ya me saca de la escuela, me dice, oye, te vas a quedar aquí. Pues ya te quedas con una historia. Y fue muy complicado porque, pues en ese momento, conozco otras historias donde la gente no quiere estudiar, se sale de la escuela y pues ya traes dinero porque estás trabajando, ya traes, si quieres, tu camioneta nueva, y regresar no es fácil. Entonces, yo ya veía frutos de mi trabajo y era muy fácil haberse quedado ahí, ¿no? Pero yo me di cuenta y platicando con gente me dijeron, oye, es que no la vas a hacer. Necesitas, el negocio tiene un tamaño y va a crecer algo que no, lo que tú necesitas son más conocimientos. Y ahí fue donde entré yo en una dualidad y tuve que ir con mi padre a decirle, oye, necesito que me dejes regresar a la escuela. No, pues no necesitas regresar. ¿Para qué? Me dijo. Yo no estudié. No, espérame, es que sí necesito porque no la voy a hacer. Entonces fue un tema complicado y no era lo mismo saber que ya iba a ser el resto de tu vida estar en eso, a decir vengo aquí mientras salgo de la escuela, ¿no? Entonces, pues yo tenía 19 años en aquel entonces, ¿no? 20 años. Estaba complicado. ¿Y qué consejo ahorita ya a su edad y con su experiencia le da ese chavo de 20 años ahorita? Si pudiera hacer la llamada a ese chavo de 20 años, ¿qué le diría? Pues creo que le diría precisamente que haga bien las cosas, lo mejor que se pueda, que se haga llegar de mentores. Este tema del mentor es algo muy importante, irte con gente que ya ha pasado por algunas circunstancias, que tiene otro punto de vista, porque hay una edad en la que tú crees que sabes mucho y sabes nada, inclusive cuando sales de la escuela, piensas que sabes mucho, saliste de la licenciatura, de cualquier carrera, y piensas, no, pues... Y la realidad es que sabes muy poco. Tienes una teoría, ¿verdad? Pero es muy difícil, muy diferente a lo que estamos viendo en el día a día, ¿no? Entonces, yo diría, acércate con gente que sepa. Ok. ¿Un mentor para usted? He tenido muchos. Mi padre, por supuesto, mis tíos, como te decía, mi tío Horacio, mi tío Oscar Corral. He tenido muchos, don Fernando Baeza, por ejemplo, es gobernador, un gran amigo de mi padre. Ha habido muchas personas que han influido en mi vida de alguna manera. Ok. ¿Qué consejo usted, ya con la experiencia que tiene ya ahorita, le daría? Vengo yo, Héctor, vengo con Luis. Me gustaría que me diera un consejo porque quiero abrir un negocio. Un negocio del que sea. ¿Cuál sería para usted, para tú, porque me dijiste que te hablara de tú, ¿sí? el 1, 2, 3 o el ABC en tu experiencia? Bueno, primero que nada tienes que ver algo que sea rentable, que tienes que ver cómo está la competencia, ¿no? Tiene que ser algo que te guste, para lo que seas bueno. Si no eres bueno realmente y te apasiona, yo te diría no le entres. Necesitas tener el fueguito, ¿no? Tienes que traer ese fuego interior, esas ganas de sacarlo adelante y tienes que saber que eres el mejor y que si no eres, lo vas a hacer. O sea, para poder hacer algo muy bien necesitas apasionarte, necesitas traerlo adentro y decir, esto lo voy a sacar adelante. Okay. O sea, mi padre me decía, fíjate, si vas a ser bolero, vas a ser el mejor bolero de la ciudad. Y yo de hecho fui bolero. Fui bolero en la plaza, vendía chicles de la plaza. Entonces, no por necesidad, sino pues fue parte de la formación que tuvimos, ¿no? Entonces, y también me dijeron, oye, no hagas lo que te guste. Esto me dijeron a mí, pero no, es muy difícil. Te tiene que gustar lo que haces. Si te toca hacer esto, eso vas a hacerlo, pero hazlo de buena gana.
para que seas bueno en eso. Oye, y por ejemplo, viene lo que son los miedos. Voy a iniciar, Luis, pero entrego ese miedito. Porque en vez de ese miedo puede ser una barrera, ese sentimiento que puede ser el que choque. ¿Qué consejo me das tú y a los chavos que nos están escuchando del romper ese miedo? El miedo te paraliza. El miedo es algo natural que tenemos por la inseguridad. Es bueno porque te da para medirte. No puedes ir contra de la corriente, no puedes ser... yo digo que hay que ser audaz y medir los miedos, medir los peligros para ir actuando, ¿no? Pero es muy diferente ser audaz a ser una persona que no mide los riesgos, que no mide el peligro y se deja ir así nomás, ¿no? Entonces yo te diría, mide tus riesgos y aviéntate hasta donde puedas. Hasta donde puedas y con la más información posible. Entre más información tengas, menos posibilidad de error vas a tener. Ok. Llega el miedo, se controla, se hace para un ladito, te da la precaución que necesitas para que, pues, nos dicen que el miedo es como que la precaución, ¿no? A ver, contrólate, aquí estoy, pero controlándolo. Ya inició el negocio. ¿Qué consejo me das tú para seguir el negocio? Porque ya inicié, ya me venté. Ahora qué sí para mantener, ir subiendo en el emprendimiento. Cuando tú tienes un negocio o en el transcurso de la vida misma vas a tener tropiezos y te vas a dar golpes, que algunos de ellos te van a desincentivar y que vas a tener muchas recaídas. Se va a decir, hijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me voy a rajar y esos son los que tienes que aprender de ahí. Yo te diría, aprende de los errores y haz lo necesario para que no los vuelvas a cometer. Y no nomás tú, la gente de tu organización. Nosotros hemos cometido muchos errores, hemos enfrentado muchos problemas fuertes. Bueno, ¿cómo le hago para que no me vuelvan a suceder? ¿Qué tengo que hacer para vacunar todo el sistema que no me vuelva a pasar? Okay. Porque se vale tropezarse y es lo que es necesario hacerlo. Nadie aprende sin eso, pero no te tropieces con la misma piedra 2 veces. Claro. Entonces, oye, ¿y los riesgos? ¿Usted cómo calculas tú los riesgos? O sea, por en base a iniciar el negocio, ¿hay riesgos? ¿Ya se avienta o si va midiendo el fregazo? Entre mayor riesgo, siempre va a haber mayor rendimiento. Tú quieres un negocio que te dé mejores rendimientos, va a tener mayores riesgos. Ese es un tema que no está en duda. Y siempre desde el punto de vista financiero, yo lo tengo muy comprobado, ¿no? No hay un negocio más rentable, tiene que ser más riesgoso. El riesgo lo vas a medir con la información que tengas. Entre más información tengas, mejor, para poder ir cometiendo los menos errores y haciéndote valer pues también de un consejo de administración si es que es necesario, si estás lo suficientemente institucionalizado. La información que tú necesitas no la tienes toda. Hazte llegar de la gente que te puede ayudar a dártela, a conseguirla. Y por eso existen los consejos de administración, ¿no? Traes gente que no es competencia tuya, que no tiene conflicto de interés y que te va a aportar ideas que tú no conoces para ver desde otro punto de vista una situación determinada, un problema y resolverlo en conjunto. Porque a veces creemos que nosotros sabemos todo. Es el peor error que puedes cometer, ¿no? ¿Y cómo son las reuniones aquí con ustedes? O sea, ¿cómo es una reunión de consejo de La Norteñita? Pues esta es precisamente la sala de consejo donde nos reunimos. Tenemos varios consejeros externos que vienen de fuera, de gente que tiene un perfil que nos complementa. Gente que ha trabajado en otras instituciones, en otras organizaciones, muy valiosa, que se les paga por esas reuniones. Y bueno, pues se sigue un protocolo, ¿no? Desde se manda un orden del día, se les manda información financiera, luego se les exponen diferentes temas, cómo andamos en temas económicos, financieros, de liquidez, de rentabilidad, de ventas, cuáles son las tendencias del mercado. Hay que traerles información. Y esa información se analiza en conjunto y a partir de ahí se toman acciones, ¿no? Se toma una directriz de a dónde queremos llegar. Ok.
Ya llego yo contigo, Luis, ya me dices, échale, aviéntate, van a venir tropiezos y no tengo yo lana para iniciar el negocio. Y uno recurre a veces a lo que son las instituciones bancarias para solicitar un crédito. Porque estamos chavos, es la primera instancia a la que llegamos, ¿no? ¿Qué consejo nos das tú a los chavos para acercarnos a una institución bancaria? Para solicitar un crédito para echar a jalar el negocio. Mira, los bancos no te prestan si no tienes realmente algo muy establecido. O sea, donde ellos aseguren que vas a obtener un crédito que está seguro en que lo van a recuperar. Yo te diría, busca otras fuentes de financiamiento. Te voy a platicar una a la que mi papá recurrió. Cuando mi padre empieza a trabajar en sus primeras actividades empresariales, él compraba, hace una relación con comerciantes importantes de la ciudad de Chihuahua. Estoy hablando de aquellos tiempos de don Ricardo Widrum, de don Leopoldo Mares, y logra que le fíen, que le den a crédito mercancía, harina, por ejemplo, azúcar, y siempre quedar bien. Eso es muy importante, siempre quedar bien, cuidar tu crédito y tu prestigio al máximo. Entonces, le fiaban la mercancía y él vendía y la vendía al costo, inclusive abajo del costo, porque él lo que necesitaba era el dinero. Entonces, con ese dinero que a los 30 días tenía que ir a pagar, hacía negocios de vuelta muy rápida, que ganaba poco, pero donde realmente estaba ganando, se le vencía, entregaba el pago, le volvían a prestar, se volvía a financiar. Y era como si hacía buscar recursos, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de que te cueste lo menos posible. Te estoy hablando una en particular, pero siempre está involucrado el prestigio de la persona. Nunca quedar mal. Siempre cumplir con lo que tienes que hacer. Si por alguna situación no te salieron las cosas bien en un tiempo determinado, lo que tienes que hacer es hablar con tu acreedor. Decirle, oye, me salieron mal las cosas. No estoy pidiendo, dame oportunidad. Siempre dar la cara. Okay. Para poderlo resolver, ¿no? Vengo yo contigo, Luis. Este es el plan de negocio que yo tengo. Del negocio, que la idea que yo tengo, me gustaría que tú le entraras como socio, porque a veces, van los chavos a buscar socios. Si yo vengo contigo, ¿qué son los requisitos que tú, ya con tu experiencia, necesitas de un emprendedor para que tenga todo en orden? Bueno, primero que nada voy a pedirle que me explique en qué consiste, ¿no? Y analizar competencia, el mercado, cómo está, la demanda que pueda haber de la misma, la viabilidad del producto o del servicio que va a ofrecer, y a partir de ahí pues hay un sexto sentido que tú vas desarrollando, decir, bueno, esto va a jalar o no, con un grado de error, por supuesto. Pero hay veces que dices, no, pues esto no va a jalar. Esto no va a jalar. Claro que siempre te puedes equivocar y sí jala, pero ya con el tiempo vas desarrollando esa habilidad de identificar cosas que van a ser rentables o no. Entonces sí me ha tocado ver cuestiones que son absurdas y cuestiones que parecen muy buenas y que son negocios que son grandes oportunidades. Pero insisto, información, lo más que se pueda. En el plan de trabajo, traerle toda la información respecto al negocio. Es lo que usted necesita. Tú necesitas para entrarle a un negocio. Comprobar que la información sea buena, sea correcta. Yo acabo de analizar un negocio que nos propusieron. Una persona de Estados Unidos que quiere hacer un negocio a partir de una experiencia fuerte que tiene de conocimientos, y todo parecía muy bien, pero te empiezas a meter y dices, aquí esto no va a jalar. Ok. Y esto no va a jalar. ¿Por qué? Porque tiene estos detalles. Y entre el sexto sentido que dices tú, ¿no? Pues, o sea, hay canejos. Sí, y a veces está claro, a veces sí hay una corazonada que te dice, no va a jalar. Y efectivamente, ese en particular yo creo que no va a funcionar. Hemos escuchado, Luis, que se dice que un emprendedor viene ya nato con el don de ser emprendedor, o se va desarrollando.
¿Para ti cómo fue? Yo creo que tienes que traer algo en tu personalidad. Un emprendedor no puede ser cualquiera. Tienes que tener un determinado perfil. Y yo estoy convencido que las personas tenemos una personalidad, los individuos todos tenemos una personalidad, que una parte se hereda, que viene de tu genética, y la otra parte la aprendes. Si tú tienes una capacidad de desarrollarla, puedes llegar, pero sí tienes que traer esa chispa, esas ganas de crecer, ¿no? Entonces, esas ganas de hacer algo diferente. Y entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas. Ok. Y porque van a venir momentos, híjole, difíciles, ¿no? Vienen fracasos, vienen desafíos, y si no traes esa ganas, ese fueguito, pues a la primera te vas a rendir. Sí, por supuesto, por supuesto. La mentoría es muy buena y aprender la experiencia te va a hacer ver muchas cosas. Pero pues hay que recordar que todos tenemos una personalidad distinta, ¿no? Y es un conjunto de cosas los que hacen, pues, cómo se forme una persona, cómo sea, ¿no? Entonces, algunas, insisto, pues son natas. Son innatas, pero hay otras que tienes que aprender. Yo voy mucho por lo que aprendes. Claro. Luis, sabemos de todas las empresas que ustedes tienen como corporativo, pero puede que también hayas tenido alguna empresa que tuviste que cerrar porque fracasó o no salió. ¿Has tenido uno de esos emprendimientos? Sí, claro. Y no necesariamente porque cerraron. Hemos cerrado empresas porque el negocio de semillas, por ejemplo, que era muy bueno, la comercialización de granos, que fue lo que dio para lo demás, pues llegó un momento en que era más trabajo el hacer esa parte que lo que nos daba, ¿no? En comparación con el negocio de manzanas, de producción de fruta, ¿verdad? Entonces lo cierras. ¿Por qué? Porque no te quita demasiado tiempo para el margen que estás sacando, ¿no? Entonces, pero sin embargo ha habido también unos en los que nos equivocamos, en los que tú piensas que va a funcionar y de erras y no se da. Entonces, no todo funciona. Ahí tienes que estar claro de eso. Otro fracaso, un fracaso que hayas tenido tú como emprendedor, como empresario, que digas, híjole, este sí me caló, este sí me dolió. Pues mira, yo creo que las decisiones que tomamos aquí en la empresa las tomamos casi todas en conjunto. Yo como colaborador de esta misma organización, pues participo con una parte de las decisiones, ¿no? Y una parte del patrimonio, porque soy socio de la misma. Ha habido, por supuesto, negocios en que las cosas no salen como queríamos y te terminas retirándote, o hemos cometido negocios o ciclos en los que nos ha ido muy mal y hemos perdido mucho dinero. El tema es cómo no vuelves a hacerlo, no vuelves a cometer ese error. Nos hemos puesto por ejemplo, a poner peras, diciendo, no, pues estas peras sí van a funcionar porque aunque son susceptibles de una enfermedad bacteriana, van a jalar, se van a dar y estas son más resistentes, y resulta que no se dieron. Entonces, pues a mocharle por los sanos antes de que pierdas más. Okay. Hay que intentarle, pero cuando hay un momento en que dices, pues ya está aquí, ¿a qué le pierdo más? ¿Y dónde mides tú dónde es el estar intentando y ya pasa la línea de la terquedad donde ya no es negocio? Es muy difícil poderte decir eso porque es muy variable, muy amplio el espectro, ¿no? Yo creo que depende mucho de las circunstancias en particular, pero si empiezas a perder dinero y ves que no hay futuro, que es un problema recurrente, que a lo mejor no tienes manera de resolverlo, pues entonces hay que decirle, no, pues ¿para qué le voy a seguir metiendo dinero bueno al malo, no? Exacto. Ahorita que entramos a tu oficina vi que tienes a la Virgen de Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y con los empresarios que hemos tenido de mentores aquí en el podcast, les hemos hecho la pregunta, ¿qué papel ha jugado Dios en su vida? Porque el emprendimiento en veces puede ser solitario, vienen momentos difíciles y sí, tenemos a la familia, tenemos a las amistades, pero en veces tenemos que estar uno bien plantados, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la espiritualidad, Dios en tu carrera? Mira, Dios yo aprendí a la mala y a la buena el tema de Dios, porque soy católico de formación.
pero rebelde y en determinado momento ateo. En ese sentido, pues llegué a no creerlo y a negar a Dios. Pero gracias a muchas oportunidades y a temas, a testimonios que tengo, Dios me acoge, la Virgen se manifiesta y me da unas lecciones que necesitas vivirlas para haberlas creído, ¿no? Entonces te das cuenta eventualmente que todo lo que haces es mejor consagrarlo a Dios y eso se te va a regresar. Haz las cosas con fe para beneficio de los demás, para gloria del Señor, y se te va a regresar y la posibilidad de éxito es mucho mayor. Tengo muchos casos pequeños, chicos, en los que te das cuenta que se te regresa por otro lado lo que hiciste. Te platico uno. Un día estuvieron aquí unas hermanas, unas monjitas de Carichic. Ellas tienen un albergue ahí de niños. Inclusive ahí cantan, tienen un coro muy bonito de niñas, ¿no? Que han cantado en la Fórmula 1. Entonces llegan y me dicen, oye, necesitamos 20,000 pesos para poner, porque si no lo conseguimos para mañana, no vamos a poder tener un apoyo de fechaca para comprar estas cosas que necesitamos en el albergue. Ok, oye, ¿y por qué estás comprando cosas que ya tenías en el albergue? Mesas, sillas, cosas de la cocina, instrumentos de la cocina. Y se nos los están robando. ¿Cómo? Es que la necesidad es tanta que la gente sale con la mesa en la mano y con las sillas y no se las podemos quitar porque salen para venderlas. Entonces vamos a reponerlas. Todo lo que se nos ha pedido, nos han ido robando en nuestra cara. Ok. Bueno, pues te devuelvo te presto por los 20,000 pesos, te los donamos, ¿verdad? Y los 3 días resulta que alguien te habla y te dice, oye, te sacaste 20,000 pesos en una rifa. Así de simple. Entonces, no sabes ni por dónde te va a llegar, pero se te regresa. Claro. Si tú tuvieras la oportunidad, Luis, de sentarte con un mentor que esté entre nosotros o no esté entre nosotros, ¿qué le preguntarías? ¿Quién sería y a qué le preguntarías? Ay, pues he tenido muchos mentores y en su momento he aprendido no necesariamente preguntándoles, sino observándolos. Por ejemplo, don Federico Terrazas, un gran líder en la comunidad empresarial de Chihuahua. Yo vi cómo llevaba él sus relaciones con la comunidad empresarial, por ejemplo. Y siempre de buen humor, siempre positivo, firme en sus decisiones. Un liderazgo democrático dirigido. Que él dirigía, que él de alguna manera empujaba para sacar lo que él quería, pero democrático en muchos sentidos. Entonces, pues hay muchas personas en las que tú quisieras tener, por supuesto mi padre. Debo decirte que mi padre, cuando él estaba en sus últimas horas, me decía, ¿qué quieres saber? Pregúntame lo que quieras. Pero pues no te sientes sí, por supuesto te pregunté muchas cosas y aprendí mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, le dije, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubieras hecho diferente si volvieras a vivir? Y entre las cosas que me dijo, esto es muy importante. Yo me dediqué a hacer dinero y se me fueron muchas cosas en las que no atendí. O sea, si hoy fuera tu último día de tu vida, si hoy es el último día de tu vida, ¿qué harías diferente? Yo creo que probablemente yo estaría aquí contigo, pero estaría pendiente de mis hijos, de mis padres si los tengo, a decirles que los quiero. Y esas cosas son las que a veces valen mucho y se nos pasan desapercibidas. Entonces, creo que por ahí va más o menos. Y no necesitas tú quizás preguntar mucho, hay que observar, pero hacer un análisis de tu conciencia. ¿Qué harías si fuera tu último día? Yo me iría con mis papás, con mi familia. Claro. Abrazarlos, decirles que los quieres. Por supuesto. ¿Qué habilidades debo de tener yo conforme a tu experiencia que ya inicie un negocio? ¿Qué es la habilidad que debo de desarrollar? Humildad. La humildad es una de ellas que tienes que tener.
¿Humildad para qué? Para escuchar a los demás, para aprender de tus errores. Quitarte el ego lo más que puedas. Despojarte del ego. El ego nos aleja de Dios. Si un consejo te puedo dar yo es, deshazte de tu ego. Okay. Y las cosas van a ser totalmente distintas. El problema es que nos vestimos de ese ego que nos ciega la vista, que nos dice, oye, es que yo soy muy fregón, es que yo no me equivoco, es que yo, no, espérame, no va por ahí, al contrario. Las personas más humildes son las que llegan más lejos. Yo tengo amigos, y los menciono como amigos, gente joven que se han acercado conmigo y que dicen, oye, quiero que seas mi mentor. Y para eso se requiere humildad. Entonces, no les das, obviamente no puedo darles el tiempo que ellos quisieran, pero es difícil que cuando a alguien le pides eso, que sea tu mentor, te va a decir que no. Ahorita que ponemos el ejemplo de lo que son el negocio, que yo llegué y te presenté, y ya el negocio va andando, pero a veces ya no tenemos el conocimiento para seguir escalando. Y ya cuando son empresas un poquito más consolidadas, pero ya topan. ¿Qué consejos das ahí? ¿Qué tengo que hacer? Volvemos a la humildad. Buscar gente que pueda decirte qué hacer diferente. A lo mejor tú estás topado. Tenemos una directora aquí en la empresa que me dijo, ¿sabes qué? Ella empezó desde cero con una unidad de negocios y la llevaba muy bien, muy bien. Y me dijo, llegó un momento que me dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Le digo, si llevas todo muy bien, porque no soy la persona que lo va a llevar al siguiente nivel. Yo ya me topé. Siento que ya no estoy dando lo que el negocio necesita. Humildad. Reconoció, ¿no? Reconocer. Entonces, si tu negocio ya no puede, es porque tú eres el que ya no puedes. Habrá casos en los que definitivamente no, pero hay momentos en los que hay que decir, oye, entonces tengo que recurrir a alguien que sepa, que me diga qué hacer, ¿no? Porque probablemente está haciendo las mismas cosas. Alguien que venga con idea fresca, con una mente abierta para decir, aquí necesitamos cambiar algunas cosas para que funcione. Ahora me gustaría que nos platicara sobre La Norteñita. Esta empresa, ¿cuándo se fundó? ¿Cómo nació? Mira, La Norteñita como tal, para producir manzanas, porque obviamente mi padre tuvo actividades empresariales mucho antes de esto, considerando que él trabajaba a los 11, 12 años, ya andaba haciendo sus primeros pininos, ¿no? Y siendo parte del sustento de su casa. La Norteñita, los primeros árboles se plantan en 1970. Entonces tenemos 54 años, hoy al 2024, al 2025, más de 54 años en el tema de las manzanas, ¿no? 55, de que se pusieron los primeros árboles. Ok. ¿Y ahorita cuántas hectáreas tiene ya actualmente La Norteñita? Mira, tenemos 2.500 hectáreas plantadas, que son, antes nos decían, oye, ¿cuántos árboles son? Bueno, el número de árboles ya no importa porque antes poníamos 300 árboles por hectárea y ahora ponemos 4,000. Entonces son árboles mucho más chicos y son mucho más de 2 o 3 millones de árboles los que tenemos puestos. No son árboles más pequeños que con otros sistemas modernos de plantación. Y hablando de tecnologías, nuevas tecnologías, ¿cómo ha entrado La Norteñita a implementar nuevas tecnologías? Pues eso es muy importante. La tecnología, tienes que estar... El manzano es uno de los productos más tecnificados del planeta, ¿no? Y tienes que estar en la punta de la tecnología en todos sentidos. Desde la manera, los métodos que utilizas para producirlas, y no me refiero nada más al tipo de árbol, a tener nuevas variedades, nuevos tipos de plantas, con patrones que son resistentes a ciertas plagas, a ciertas condiciones de clima, que es algo que está de moda ahorita, que es de vanguardia, sino usar métodos alternativos para control de plagas, insectos benéficos, de temas orgánicos, fertilizantes que tú desarrollas, orgánicos también, compostas, lombricompostas, cosas así. Tecnología en tus métodos de empaque, en temas de producción, en la poda, inclusive
Entonces está presente en todos lados. Es uno de los cultivos de veras más tecnificados que hay en el planeta. Y no acabas porque siempre van saliendo nuevas cosas para sacar el producto más sano, sanitizado, en el mejor empaque. Es una guerra de competencia muy fuerte y eventualmente la tecnología pues obviamente te da esa ventaja competitiva que necesitas. Y actualmente, Luis, ¿cuántas toneladas produce la Norteñita? Mira, nosotros entre manzanas que nosotros producimos y que manejamos o que compramos, estamos hablando de entre 80 y 100 mil toneladas de manzanas al año. Esa es la cantidad más o menos que estamos manejando. Que ustedes manejan. ¿Y clientes que ustedes manejan ahorita como Norteñita? O sea, uno de los mayores clientes que ustedes... Bueno, tenemos muchos tipos de clientes y las manzanas nuestras se venden en todo el país. Algunas estamos exportando a través de tiendas como Walmart. Walmart es nuestro principal cliente y ellos tienen su propia importadora o comercializadora que llevan a Centroamérica, por ejemplo. No exportamos a Estados Unidos no porque no podamos, sino porque la competencia en Estados Unidos es muy diferente. Quiero decirte que los americanos, en cuanto ven manzanas nuestras allá, van con el cliente y le dicen, si les vuelves a comprar una manzana, por ejemplo, le vendimos a H-E-B y le vuelves a comprar una manzana a estas personas y no te volvemos a vender nosotros ninguna. Okay. Entonces son pues muy rapaces, ¿no? Hay unas competencias muy, muy difíciles que no es pareja. Pero ustedes tienen presencia en todo lo que es la República Mexicana. Claro, por supuesto. En todo el país tenemos que ser los principales productores de fruta y tenemos que estar en todos lados. Claro, porque son el mayor productor de manzanas en México, ¿o tienen algún reconocimiento? Bueno, sí, por supuesto, somos el mayor productor de manzanas en México, de los más importantes en América Latina. Y bueno, a nivel mundial también tenemos alguna posición importante, por así decirlo. Pero es el de esfuerzo de mucha gente que colaboramos en la empresa. ¿Cuántas personas tienen ahorita que laboran en lo que es la Norteñita? Pues el día de hoy debemos andar unas 4,200 personas colaborando aquí en el equipo. Okay. Yo soy el menos que menos crédito merece. Ok. ¿Y por qué apostar por Ciudad Cuauhtémoc, por Chihuahua? Pues hay que apostar por Cuauhtémoc, por Chihuahua, por el país en general. A veces te cuestionas algunas cosas, sobre todo cuando ves ciertas circunstancias a nivel nacional, que dices, oye, vale la pena seguir empujando. Bueno, entonces, cuando hay estos problemas, luego hay más oportunidades. Entonces, creo que Cuauhtémoc, o el país en general, el Estado, ha sido muy bondadoso con nosotros y tenemos que seguirle apostando. Midiendo riesgos, por supuesto, pero pues es la tierra que nos ha dado muchas cosas, es la que conocemos. Y además aquí tenemos muchas ventajas competitivas. Tenemos la gente, la mano de obra de muy buena calidad. Y pues lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, muchas plantas de otros lados vienen a establecerse a México. ¿Por qué? Pues por el tipo de mano de obra que tenemos, por el valor de la gente, ¿no? Nosotros tenemos aquí un eslogan interno que dice, nuestra fuerza es nuestra gente. Y es el factor humano el que nos va a hacer la diferencia. Claro. Entonces yo te diría, es la principal ventaja que tenemos en México es su gente. Ok. Ahorita con la ilustración que estábamos hablando de que yo llego y te propongo un negocio, ya lo vamos escalando. En cuestión de recursos humanos, ¿qué me aconsejas para yo poder implementarlo en mi empresa? El recurso humano es lo más importante. Es el que no te puede quitar cualquiera. Vamos a suponer que Carlos Slim viene a Chihuahua, a Cuauhtémoc, y dice, yo también me voy a dedicar a poner manzanas porque es una empresa, es una actividad rentable. Pues yo te voy a decir una cosa, va a batallar, porque para que haga un equipo de gente que pueda gestionar esa organización, se va a tardar muchos años. De hecho, cuando se compran las empresas, las compras con el recurso humano que ya está trabajando ahí, que es el que la ha llevado a determinado punto, porque armar el equipo nuevo para que te haga una buena actividad, te va a costar mucho tiempo, vas a cometer muchos errores. Entonces, hay que invertir a la gente. Invertir en capacitación, en que la gente esté a gusto, en que su familia esté contenta.
y adaptarse a las necesidades de las nuevas generaciones, que son muy distintas a las que me tocaron a mí. Yo vengo de una cultura de los famosos, antes ya sea generación X, pero inclusive más de baby boomer. Pero los millennials o las generaciones posteriores buscan otras cosas muy distintas y tienes que ofrecerles algo que les atraiga para que puedan estar colaborando contigo y que se comprometan como parte del equipo de trabajo. Claro. Ahorita cuando iba entrando aquí a tus oficinas, Luis, vi que Norteñita tiene varias marcas. O sea, ¿cuáles son esas marcas que se han diversificado? Sí, claro. Bueno, tenemos una marca sombrilla, como hay otras en el mundo, ¿verdad? Que se llama Delisana, y bajo esa marca tenemos diferentes para hacer determinados productos o diferentes calidades de nuestro producto. En una de ellas es el jugo, por ejemplo, es de la marca Manzanísima. Es la marca que más nos representa, pero tenemos una que se llama Corsal, tenemos una de las más conocidas es la Chavalinas, que son las manzanas que se venden escolares en bolsa en la empresa, para las escuelas, ¿no? Para los niños que van a las escuelas, se venden en los supermercados, que ha sido muy exitoso. Manzanas más pequeñas, por ejemplo. Ok. ¿Y qué reconocimientos ha tenido la Norteñita? Porque es una empresa muy consolidada. ¿Tiene algún reconocimiento? Sí, tenemos por supuesto muchos reconocimientos y muchas certificaciones. Desde empresa comprometida con los derechos humanos, empresa libre de trabajo infantil. Hemos ganado el Premio Nacional Alimentario 2 veces. Tenemos reconocimientos de México Calidad Suprema. Muchas certificaciones como Kosher, Halal, para la comunidad judía y la comunidad árabe. También, pues no recuerdo todas buenas prácticas agrícolas. Hemos ido coleccionando una serie de certificaciones que vienen a ser mejores prácticas para tu organización. A veces te cuestan ajustarte a ellas, a ciertos estándares, pero eventualmente te pagan porque vas adquiriendo las mejores prácticas que vienen en los mercados a exigencias, ¿no? Claro. Oye, Luis, no sé si tengas tú el hábito de la lectura o te hago esta pregunta por un libro que tú nos recomiendes a los emprendedores. Ay, pues hay muchos libros. Uno que te digas, híjole, este sí me marcó. Te voy a decir que hay un libro que escribió una persona que tenía una industria farmacéutica. Este señor acude con la Madre Teresa de Calcuta y para decirle pues que él ya había cumplido con todos sus éxitos. Entonces no sabía, con todo lo que tenía, y no sabía si regalar la empresa o no, o todos sus bienes. Entonces la Madre Teresa de Calcuta le dice, ¿sabes qué? Tú únicamente estás custodiando algo que no te pertenece. Lo que tú has hecho es propiedad de mucha gente. Tú nomás lo tienes que administrar. Disfruta de los beneficios que eso te da, pero tienes que estar consciente que no es tuyo. No recuerdo el nombre del título, pero va por ahí. Va por ahí. Ese es, yo creo que el que más me ha marcado. Ok. La fórmula del éxito para todos es diferente. O a unos ingredientes sí les sirven, otros no. Para ti, Luis, con un porcentaje, ¿cuál sería para ti esa fórmula del éxito? La fórmula del éxito efectivamente es muy complicada y yo creo que debe ser dinámica y cambiante. Me refiero a qué vayas a usar y en qué momento. Hay momentos en los que se requiere, digamos, pues mucha información. He estado haciendo mucho énfasis en el tema de la información. Hay momentos en los que se requiere estar atento a las oportunidades. Hay a veces condiciones que te exigen mucha disciplina, mucho trabajo. Entonces, decirte una fórmula de éxito como que ponle tanto disciplina, tanto esfuerzo, tanto de responsabilidad, tanto de educación, yo diría que depende de muchas cosas y hay que ajustarlas. Decir inclusive que es fija, pues no sería lo más adecuado. Cada oportunidad que se presenta requiere de un análisis distinto. Ok. Oye, Luis, pues todos llegamos a la oficina bien padre y tenemos habilidades en algunas cosas, pero ¿cuáles son esas cosas que a Luis no le gusta hacer o que batalla? Pues hay muchas cosas en las que no soy bueno.
te voy a decir, no me gustan los trabajos repetitivos. En eso coincido con las nuevas generaciones. Más O sea, no me gusta tener que clavarme en cosas que sean análisis muy duros de números. Pero bueno, pues tienes que complementarte con gente que lo sepa hacer y que sea mejor que tú. Tratar de que te gusten lo más que se pueda, encontrarle precisamente ese chiste, ¿no? Y verlo como un reto. Oye, fíjate que esta parte, híjole, cómo es difícil. Bueno, pues me lo voy a poner como reto. Y hay mucha gente que funcionamos a base de retos. Entonces yo, si tú tienes ese punto de vista, esa perspectiva de ver las cosas como retos, las difíciles, las vas a resolver. Entonces, todas las tenemos. El tema que hay temas que nos aburren, pero ahí es donde debes decir, lo voy a sacar porque lo voy a sacar. Claro. Y esto es una disciplina que tienes que seguir. Claro. Todos tenemos ese checklist que vamos palomeando. Yo sé que tú ya tienes muchos de ese checklist ya palomeado, pero ¿cuáles son esas cosas que le faltan a Luis Corral palomear? ¿Qué te gustaría en el mundo empresarial? Yo quisiera inspirar más a la gente. Inspirar más a formar líderes responsables que estén comprometidos en hacer un mejor mundo. Porque el país la sociedad nuestra tiene muchos retos, tiene muchos problemas, pero no los va a resolver el gobierno. Muchos queremos que el gobierno venga y nos resuelva las cosas. Imposible. Necesitamos la sociedad civil organizada resolverlos en conjunto. Y el gobierno, si nos ayuda, pues trabajamos con él. Pero a veces hay que trabajar con él, gobierno sin él o en contra de él inclusive, a pesar de. Entonces, el tema es cómo lo abordas. Y es entre todos podemos resolverlo. Claro, sería comunidad, ¿no? Y entre todos ir avanzando. Hacer una comunidad donde nos protejamos unos a otros. Si yo veo por ti, eventualmente tú vas a ver por mí también. Y es protegernos unos a otros, es como precisamente se cierra el círculo, ¿no? Claro. Ahora, aquí, Luis, estuve escuchando que también ustedes tienen fundaciones, ¿no? Es una empresa socialmente responsable. ¿Qué es lo que hacen en cuestión de eso? Hacemos muchas cosas. Muchísimas cosas las que hacemos, tanto al interior de la empresa, con los grupos de interés nuestro, que son los colaboradores, los clientes, los proveedores, los accionistas. Pero esa moda que ya pasó. A ver, nosotros sostenemos que una empresa que no ve por la comunidad en general, que no es un factor de cambio, de desarrollo, no tiene realmente el por qué existir. Necesitamos organizaciones que contribuyan a mejorar el ambiente en todos sentidos en una comunidad. Y me refiero a salud, me refiero a temas de educación, de seguridad, mejores condiciones de trabajo, inclusive de justicia. Entonces, para eso tenemos que involucrarnos todos, y entre más grande la responsabilidad, porque estás en una organización más grande, más fuerte, tienes obviamente que tener acciones más impactantes. Entonces nosotros trabajamos en todas esas áreas, desde apoyando, pintando escuelas, poniendo acciones que tienen que a formar personas, sobre todo, a formar niños en la responsabilidad ecológica, en la conciencia social, y hacer a otros líderes para que se sumen a esto, involucrar a otras personas que se suben a este ejercicio. Ok. Oye, Luis, y una anécdota que la gente no sepa de aquí de tu empresa, de la empresa aquí de La Norteñita, que te guste una anécdota de aquí. Ay, pues vives anécdotas muy seguido. Cuéntenos. Hay muchas anécdotas muy padres, que tienen que ver, algunas personales, algunas que me tocó vivir con mi papá. Me gustan mucho aquellas que tienen que ver con el buen humor, que te hacen reír, que cosas por el estilo. Te voy a platicar una anécdota de mi padre. Échale. Mi padre era muy duro, ¿no? Y él nos metía mucho la disciplina y el amor al trabajo. Entonces, me platica él que un día hubo una reunión con unos amigos para despedir a un exgobernador que estaba dejando el poder, ¿no? Que estaba dejando su puesto, y los amigos de todo el estado se reunieron. Entonces mi padre
empiezan a platicar entre ellos y uno de ellos dice que le gustaba mucho el golf. Y luego mi padre dice, no, todos los que juegan golf son puros flojos, con otras palabras, ¿verdad? Todos los que juegan golf son los huevones. Y el otro señor le dice, oye, ¿cómo que somos unos huevones? Yo trabajo mucho, juego golf, pero trabajo mucho. No, le dice mi papá, pero tú estás en Juárez. Nada que ver, ¿verdad? Porque ya la había regado. Sí. Entonces, hay cosas muy padres que le ponen sabor a la actividad. Al día, ¿verdad? Al día a día. Y a veces tienes que provocarlas. Claro. A veces que tienes que provocarlas en las reuniones. Por ejemplo, el día de ayer tuve una junta una junta directiva donde estábamos algunos de los colaboradores. Entonces, los principales colaboradores de la empresa, los directores, y dice uno de ellos, oye, hay una plaga de ratones en tal lado. Y otro de ellos pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema con los ratones? Y le digo yo, pues es que se anden cargando quesos muy grandes. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es queso? Pues no hay ningunos quesos, ¿verdad? Entonces todo el mundo se ataca de la risa. Claro. Entonces, ese tema de ir metiendo poquitos elementos graciosos en tu día a día hacen que las cosas sean diferentes. Oye, y una anécdota que sí le haya dejado a usted, por ejemplo, un conocimiento de que dijo, ay, canijos, wow, con esta anécdota que le haya pasado. Pues me ha tocado ver cosas que dices no va a suceder y suceden. Por ejemplo, un día compramos un producto para conservar la fruta en mejor estado, en refrigeración. Es un producto que tú metes a la cámara, lo fumigas, se hace gas dentro de la cámara y permite que se pueda conservar por mayor tiempo porque inhibe la producción de etileno. Entonces, pues no queríamos comprar una marca china porque la chino tiene fama de ser más barato, de menor calidad. Y compramos un producto americano de una marca muy reconocida que tiene mucho tiempo en el mercado. Y resulta que el producto ese nos echó a perder la fruta y el producto chino que después compramos, que también hicimos una prueba, sí funcionó. Entonces, ninguna de las dos cosas, nada tiene seguro. ¿Qué quiere decirte? Pues que no pongas todos los huevos en una canasta. Hay que tratar de llevar el riesgo disminuido y no aplicar nada más una opción, ¿no? Claro. Luis, estamos por terminar y me gustaría dar aquí al Chicharito. Imaginemos cosas chingonas y que este capítulo se va a hacer viral. Y me gustaría que nos dieras una frase. Ahorita que me comentabas sobre que estás ahorita en una época de recopilación de frases que te inspiran. ¿Qué frase sería para ti la que te marca y crees que le va a marcar a la gente y que millones de personas lo van a ver en este capítulo? Pues hay una frase que leí hace tiempo que dice, tener éxito no es ver a cuántos superas, a cuántos superas. Tener éxito es a cuántos inspiras. Ok, muy bien. ¿Qué es tener éxito para ti? Hay gente que dice, para mí tener éxito es tener dinero. No, ¿en verdad eso quieres? Si fuera tu último día, ¿eso querrías? O estar en equilibrio con muchas cosas. Estar pleno, ¿no? Vivir con plenitud. Exacto. Sí, más vale. Porque el dinero en veces te cicla, ¿no? Y estás como que no vas pensando en eso. El dinero debe ser un medio, pero no el fin. Claro. Si tu fin es el dinero, estás perdido. El dinero debe ser el medio para hacer otras cosas. Claro. Luis, te agradezco mucho. Eres un mentor más, eres un mentor mío. Muchas gracias. Mucho que nos hayas platicado tu historia, que nos hayas compartido tu experiencia y que nos hayas regalado muy buenos consejos. Te agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias por la confianza. Ojalá y pueda servir de algo esto que platicamos. Hay muchas cosas de aprenderle a mucha gente, producto de la experiencia que han vivido. Y pues para mí es un honor que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Eres un mentor más. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho. Gracias por permitirme ser un mentor más.